Fila 9 Live llega gracias al auspicio de... Porque a Guayaquil la levantamos juntos. Un mensaje de la Alcaldía de Guayaquil. Comuneros digitales, reunidos una vez más a través de esta transmisión. Encantado de poder compartir este nuevo enlace para abordar nuevos temas importantes de actualidad y de interés. Rodri, ¿cómo andas? ¿Qué tal, Robert? Bien, yo muy bien por acá, con un poquito de frío nada más en estos días, ¿ah? Parece que llegaba el verano, pero como que se hace el quite, y con unos panoramas y paisajes ahí en la serranía hermosos. El verano quedó confinado por el coronavirus, así que el verano está en receso. Exacto. Se ha tomado una pequeña, se fue de vacaciones. Bueno, bienvenidos todos a Fila 9 Live. Qué bueno y qué alegría nos da poder estar enganchados una vez más. Gracias a la gente que nos está dando su like, nos está poniendo su cuenta dentro de nuestra fanpage en Facebook. Qué bueno que se sumen. También estamos en nuestro canal de YouTube, donde alojamos todos los contenidos, todas las entrevistas. Si se perdieron alguna de Fila 9 Live, vayan y las van a encontrar allá alojadas en nuestro canal. Y por cierto, información que publicamos en Instagram y en nuestra cuenta de Twitter. Hoy, un capítulo más y con un tema muy actual. El programa de hoy es 100% recomendado porque vamos a tratar de desnudar mentiras y verdades alrededor de COVID-19. ¿Qué es lo que sí se debe hacer? ¿Qué es lo que no se debe hacer? ¿Me quedo en la casa? ¿Salgo? Pero si salgo, ¿qué medidas de protección debo tomar? La máscara, esta que yo tengo esta máscara acá, y te la guardas y la metes al bolsillo y la vuelves a sacar. ¿Cuántas veces puedes usar la máscara? ¿Hasta cuándo puedes usar la máscara? ¿Qué tipo de máscara debes usar? La ropa, en fin, hay muchas preguntas que nos han llegado. ¿Qué hacer en la casa? Cuando te dicen, usted tiene que mantenerse saludable. ¿Y eso? ¿Es 2 cucharaditas de qué? ¿Con cuántas gotas de nos? ¿Con qué más? Claro, deme la dosis. ¿Eso es vino tinto o vino blanco? Vamos a hablar de esas cosas hoy. Es un tema muy serio y lo vamos a desnudar, si cabe la palabra, porque hay que ponerle los puntos a las IES. Seguro que sí. Hoy tenemos una invitada de primera línea para conversar de este tema. Es la doctora Ana María Gómez. Ella es médico, docente e investigadora también de la Universidad Católica y además tiene un máster en enfermedades infecciosas. Vamos al contacto. Adelante. Qué bueno estar nuevamente juntos y poder conversar con los especialistas hoy en Fila 9 Live. Un tema importante, tema actual y que demanda muchísima atención. Vamos a revisar los pormenores en cuanto a la COVID-19, esta pandemia que nos tiene confinados, pero a la cual hay que prestarle muchísima atención. Varios mensajes, por no decir cientos o miles de mensajes alrededor del mundo, pero más de un concepto se diluye y no sabemos por qué la gente todavía no termina de asimilarlos o de cumplirlos al 100%. Hoy hablamos de este y otros temas con nuestra invitada, que es la doctora Ana María Gómez. Ella es médico, docente e investigadora de la Universidad Católica. Además, tiene un máster en enfermedades infecciosas, a quien le damos la bienvenida. Qué bueno poder conversar contigo, Ana María. Gracias por acompañarnos en Fila 9 Live. Gracias, Rodrigo. Un gusto conocerlos ambos. Encantado de estar contigo, Ana María, y vamos a entrar en materia. Mucho se habla de esto y yo quiero que el programa de hoy deje bien sentados varios conceptos clave. He escuchado desde inyecciones con Lysol, pasando a hacer cargas con cloro, a cosas que rayan en lo absurdo y que atentan contra la salud y la vida de las personas, producto de que no sabemos qué hacer finalmente para prevenir la enfermedad mucho más allá del confinamiento. Así que vamos a ir un poco esclareciendo estos conceptos. Ok, bueno, a ver, creo que es indispensable reconocer, ¿sí?, que poco trabajo se ha hecho, al menos digo yo, en nuestro país, en preparar a la comunidad. Sobre todo voy a hablar exactamente de la pandemia actual, porque bueno, hay otras enfermedades en las cuales hay estrategias de prevención y esto establecidas, claras, que la gente conoce. Sin embargo, en esta pandemia yo pienso que la falla ha sido esta, ¿no? No llegar a la comunidad, a pesar de las múltiples
campañas que pudo haber hecho el Ministerio de Salud por cualquier medio, no se ha llegado a contactar con la comunidad ni a profundizar en esto. Entonces, bueno, creo que además tenemos el problema de que es un virus completamente desconocido. Entonces, en un inicio sabíamos que había una forma de contagio y luego ahora sabemos que el contagio va mucho más allá de simplemente estar cerca de una persona infectada. Sabemos ahora que inclusive puede estar en el ambiente confinado, ¿no? Esto hay que dejarlo muy claro, que la gente sepa que es un ambiente confinado. No quiere decir que el virus viaja por todo Quito en el aire, ¿no? Entonces, no hay conceptos claros. Y además, como es un contagio tan rápido y llegó a tantos países, pues la gente está en pánico. Ante esto, creo que es importante que la gente entienda que para toda enfermedad infecciosa, ¿sí? Existen estrategias preventivas, ¿sí? Y estrategias para aliviar los síntomas y a veces hay algunas para curar. Siempre pensar así, ¿no? Prevengo, alivio y a veces curo, ¿sí? No siempre curamos. Las enfermedades infecciosas en su mayoría se curan, sin embargo, pues sabemos que hay algunas crónicas, podemos mencionar el VIH y estas. En el caso de esta enfermedad, de esta infección, que es un virus, ¿sí? Un virus de contagio o transmisión aérea, ¿sí? La mejor medida es evitarla con una barrera. No existe otra medida de prevención. Estamos hablando de prevención de infección. Entonces, que llegue el virus a mí y que no llegue a colonizarme y a causar infección, porque muy distinto es que yo esté en contacto, pero muchas veces no desarrollo la infección. El problema de este virus es que es con poca carga, poco contacto, me infecto fácilmente. Entonces, el mensaje claro sería para la gente que no hay medida de prevención efectiva adicional a las barreras. Es decir, solo la barrera nos evita el contagio. Doctora, a ver, para tener clara la película en esta parte, estamos hablando de la prevención. A mucha gente le dicen, ok, hay que prevenir desde casa y se escuchan remedios caseros y tómalo de aquí, ¿no? Y que tienes que es como la famosa vitamina C y que tienes que tomar limones y naranjas, ¿no? Esto. ¿Qué se puede hacer? Y la pregunta es directa en esto. Para la gente que está en casa y dice, yo quiero prevenir, ¿qué hago para prevenir en casa? Muy bien, entonces como estamos en el contexto de una pandemia, entonces tenemos que tomar en cuenta estas normas de distanciamiento social y las medidas de protección. Creo que hay mucha confusión en qué utilizo, ¿sí? En mi rostro, y pues las mascarillas quirúrgicas son las más adecuadas, ¿sí? Eso por un lado. Por otro lado, el distanciamiento social bajo las medidas que la sociedad donde vives te estén indicando, porque eso depende mucho de cómo está circulando el virus. Entonces, por ejemplo, ahora en Quito, ya hablaremos si está bien o está mal, estamos en semáforo amarillo. Entonces, el distanciamiento social sigue siendo de al menos 2 metros de distancia y tengo que procurar no salir si es que no es necesario, ¿sí? Entonces, ¿qué puedo hacer yo además de estas normas, ¿sí? Que son bastante generales, por así decirlo, pero muy complicadas de seguir, porque tenemos que aceptar que es muy complicado seguir este distanciamiento social? Yo, como paciente, como persona que cuida mi salud, debo primero saber que no existe ningún medicamento, ningún alimento, nada orgánico, por así decirlo, que aumente mi sistema inmunológico. ¿Sí? ¿Qué es lo que sí existe? Llevar un estilo de vida adecuado que no permita que yo me deteriore antes de tiempo. Y esto solamente tiene 2 pilares. El primero es una dieta adecuada y el segundo es un ejercicio físico estructurado. Y esto a veces es tan fácil, ¿no? Uno va donde un médico y le dices, pero señora, tiene que comer bien y hacer ejercicio. Pero no te dicen cómo. Entonces, ¿qué es una dieta saludable? Es así. Sí, yo debo aceptar que a veces los médicos... Es que, doctora, y perdón que le corte, pero es que eso te dicen, o sea, tienes que cuidarte. Okay. Sí, no, yo estoy muy clara que lo que menos hacemos a veces los médicos es comunicar bien, ¿ya? Y eso es un error, ese es el primer error. Entonces, bueno, ¿qué es comer bien? Entonces, comer bien es que mi dieta tenga algo más de frutas y verduras, todas las que sean, y menos carbohidratos y grasas, ¿sí? Okay. Pero no quiere decir que yo voy a dejar de comer. Si yo tengo un plato, ¿sí? Uno solo, plano, y yo lo divido en la mitad debe tener frutas y verduras, o en este caso, si fuera un plato principal, solo ensalada, y la otra mitad dividirse en 2, tener algo de proteína y muy poco carbohidrato.
ese es un plato ideal, ¿me explico? Para formas bien prácticas. Y si yo hago eso siempre, yo no tengo por qué aumentar de peso y yo no tengo por qué tener alguna enfermedad por mal hábito alimenticio. Y por otro lado es el ejercicio estructurado. ¿Qué es el ejercicio estructurado? Es pues al menos 150 minutos de una actividad, una caminata puede ser, a la semana. Que es parte de lo que en esta época inclusive ha resultado muy complicado, ¿no? Una vez que por el tema del confinamiento, el distanciamiento social, inclusive las rutinas para los deportistas han sido casi imposibles de sortear al aire libre o en muy pocas ocasiones, lógicamente cumpliendo las normas que mandan o ordenan las autoridades. Ahora, el tema de la dieta, ese es cuento aparte y ese casi nunca se lo cumple. En todo caso, sí, el estilo de vida saludable es al que muchos galenos han recomendado totalmente para que la gente pueda de alguna manera tener mejor condición y hacer frente a esta posibilidad, digo yo. Dentro de las normas, digámoslo así, que mandan o que rigen en este momento, aparte de esta barrera, entiéndase, tal vez de esa lámina que mucha gente se le está poniendo, hay las mascarillas. Yo insisto un poco en este tema porque también el uso de la mascarilla parecería ser a criterio individual. ¿De dónde me la coloco o cómo me la coloco? Esas. ¿De dónde me la coloco, cómo me la coloco? Y es más, ¿cómo la uso y qué tipo de material realmente es el que me sirve o no me sirve? Ahí sería bueno recordar un poco los conceptos a la gente para ver si de alguna vez terminamos de interiorizarlos, doctora. Sí, solamente terminando la idea anterior, y es que esto de la vida saludable pues depende mucho del contexto cultural, así que tenemos que adaptarnos, ¿no? Bueno, siento que me quedo corta en eso, pero en todo caso el tema de las barreras, la mascarilla, a ver, las telas no funcionan, ¿sí? Las de esponja no funcionan, ¿de acuerdo? Las que tienen filtro funcionan. ¿Cuáles tienen filtro? Estas mascarillas quirúrgicas que tenemos que se amarran acá arriba y acá atrás, ¿sí? Que se utiliza en el hospital, son desechables y son de un solo uso, ¿sí? Y por pocas horas. Y tenemos estas otras, las N95, que tienen un filtro diferente. Pero hay que tomar en cuenta que son las N95. Hay unas K95 que no son las adecuadas, ¿sí? Y eso fueron muchas de las que se vendieron y se están vendiendo ahora. Que están circulando todavía, claro. Entonces son esas. Hay algunas ideas que la gente ha tenido últimamente sobre cómo hacer una mascarilla en casa, ¿no? Yo quisiera ser un poco incrédula, pero ante la necesidad, o sea, estamos en una crisis económica, no todo el mundo puede comprar una mascarilla o se te acaban en la casa, ¿sí? Creo que a todos nos ha pasado, si estoy con estas que son desechables y etcétera. Yo pienso que algo es algo a nada, ¿no? Pero en todo caso, esas son las normas que se deben cumplir en cuanto a la mascarilla. Y pues esta tiene que cubrir hasta el dorso de la nariz y hasta por debajo del mentón. Yo decía lo de la esponja, porque la esponja no se adapta al rostro totalmente, entonces por eso tampoco se pueden usar. Entonces están siendo confeccionadas, se están vendiendo en la calle, entonces bueno, eso sería en conclusión lo que hay que usar. Y esto de la barrera plástica es preferible para ambientes confinados, donde yo voy a estar en un ambiente cerrado y no hay circulación de aire, por ejemplo, los médicos, ¿sí? O las personas que atienden en locales, ¿no? Que son confinados y no tienen buena ventilación. ¿Por qué? Porque sabemos que nos topamos la cara. O sea, de hecho, el problema es que nos topamos la cara. Y esto es un reflejo biológico. No es que tenemos malas costumbres, aproximadamente 20 veces por minuto, ¿sí? Entonces, eso sucede y no está mal. Lo que nosotros tenemos que entender es que hay que hacer algo para evitarlo y pues este plástico ayuda en algo. Sin lugar a dudas. Ahora, la OMS lanzó este comunicado en estos días, en el momento reciente, justo del cual hablaba Ana María, y era respecto de las partículas que pueden quedar flotando en el ambiente. ¿Cómo entendemos ese tema? Claro, estamos aprendiendo sobre la marcha. Yo creo que ese es el tema mayor dentro de esta pandemia, ¿no? Inclusive la comunidad científica, no se diga la gente de a pie y los que tenemos acceso a cierto nivel de información. Pero, ¿qué pasa realmente con estas partículas? ¿Pueden quedar suspendidas en el ambiente, viajan en el ambiente o vuelan en el ambiente los virus? ¿Cómo es esta dinámica?
Pues a ver, este virus es muy particular, ¿no? O sea, eso hay que reconocer. Es un virus muy particular, que es muy pequeño, que se puede quedar en el ambiente en gotitas de nuestra saliva, ¿sí? Y se queda en ambientes confinados, insisto. ¿Qué es un ambiente confinado? Pues es una habitación de no menos de 30 metros, o sea, más o menos 30 metros cuadrados, que sería lo más grande, donde el aire no circula, ¿sí? Y donde las personas no utilizan barrera, ¿de acuerdo? Entonces, ahí tengo más posibilidad de que estas partículas estén suspendidas porque no circula el aire y después se depositen en las superficies, ¿sí? Y sabemos que en las superficies pueden estar días, ¿sí? Vivos los viriones. Entonces, eso pues tiene más riesgo. Y esto la OMS lo tuvo que aceptar, ¿no? Y es súper interesante, por ejemplo, uno de los reportes de Wuhan, uno de los que a mí más me llamó la atención al inicio de la pandemia fue que se dieron cuenta que esta cantidad de viriones que se encontraban en las superficies era mayor en los baños de los hospitales, por ejemplo. Entonces es pensarlo y decir, a ver, es lo más confinado que hay dentro de un hospital. Entonces ya la hipótesis de que estaba por ahí era desde muy largo plazo, pero nuevamente las certezas ante un virus desconocido eran casi imposibles tenerlas sin evidencias en el tiempo, ¿no? Entonces, bueno, ahora sabemos de esto y esto da pánico a la población. Yo recuerdo cuando dijeron en Quito, nos llamaron del COE Nacional porque dijeron el virus es comunitario. Entonces, claro, la gente, yo que soy médico pensaba y decía, la gente seguro está pensando que va caminando y el coronavirus está aquí al lado. Entonces, esa no es la palabra adecuada para que la gente entienda. Está bien dicho en términos técnicos, pero el virus no es que es comunitario. Existe transmisión comunitaria, quiere decir que ya no es posible hacer un cerco epidemiológico de las personas infectadas porque son muchas. Entonces, ya hubieron 2 momentos en los cuales la gente simplemente colapsó. Cuando nos dijeron es comunitario y cuando nos dijeron se transmite por el aire. Entonces, es terrible, ¿no? Doctora, tengo que ir a un corte en este momento, pero sí quiero irme y quiero profundizar en este tema porque he visto mucha gente en mi misma familia que el momento que salen, tienen miedo de salir al jardín porque parece que fuera una lluvia radioactiva que los fuera a poseer y les va a coger el virus. Entonces, y cuando salen a hacer compras al supermercado, regresan y todos los procesos de bioseguridad que hemos aprendido hasta pronunciar correctamente la palabra, y la gente entra casi, se va quitando la ropa por capas en la casa y las va dejando así, y entran. Eso hay que hacerlo, no hay que hacerlo, se contagia si salgo al jardín de la casa a caminar o no. Me lo responde, por favor, doctora, al volver de esta pausa aquí en Fila 9 Live. Hablamos con la doctora Ana María Gómez. Que Guayaquil viva y las ganas de protegernos también. Para no contagiarte, debes saber que el coronavirus se transmite cuando un infectado tose sin protección y pequeñas gotitas de saliva son respiradas por alguien o caen sobre lo que tocas, como mesas o pasamanos, y luego entran a tu sistema respiratorio. Por eso hay que lavarse bien las manos con jabón o alcohol en gel. Por nada del mundo tocarte la cara y siempre usar una buena mascarilla. ¡Vamos! ¡Que Guayaquil viva! ¡Y que viva Guayaquil! Porque a Guayaquil la levantamos juntos. Un mensaje de la Alcaldía de Guayaquil. Ahora, cada semana, las entrevistas de Fila 9 Live las podrán ver y escuchar a través de Diario La Hora, con la conducción de Roberto Rodríguez Reyes y Rodrigo Proaño. Los esperamos. Continuamos con más de Fila 9 Live junto a la doctora Ana María Gómez, hablando sobre estos mitos y verdades, si cabe el término, de lo que ocurre en torno al COVID-19. Y nos quedamos con esta inquietud. La gente tiene temor de andar por las calles porque parece que el virus fuera como una lluvia radioactiva, como en película de zombies, donde la gente sale y se le impregna y automáticamente está contagiado. ¿Eso es o no es así? Pues a ver, ya definimos lo que significa transmisión aérea, ¿no? Entonces, ante esta definición, pues podemos ya mencionar a la población, a los que nos están escuchando, que entonces los lugares abiertos, un parque, ¿sí? La calle, con la distancia debida a otras personas, no tienen ningún riesgo. ¿Por qué hablo de esto de la distancia? Porque, a ver, tú no conversas a 2 metros con alguien, ¿no? Peor los latinos, ¿no? Que
tendemos mucho a abrazarnos y esto. Entonces, a ver, no solamente es que el ambiente abierto es seguro, sino que todavía necesitamos mantener la distancia. Entonces, de al menos 1 metro, de 2 metros, ¿no? Y tener eso. En los lugares abiertos, pues no habría problema. Ahora, algo me habías dicho sobre la ropa. Ah, la ropa, que la gente entra a la casa y se empieza a quitar la ropa porque parece que el virus estuviera pegado ahí en la camisa o algo y es un terror, ¿no? Sí, bueno, mira, nuevamente, ¿no? Estos overoles completamente cerrados con puños, ¿sí? Que tienen incluso en los tobillos, en las muñecas y que tienen un resorte alrededor de la cara, son overoles que se deben utilizar en ambientes donde hay pacientes infectados, hospitales. ¿De acuerdo? Okay. Nosotros no tenemos que usar eso en la diaria. No debemos usar. ¿Por qué no debemos usarlos? Porque primero esos overoles, en la mayoría son desechables. O sea, si tú los usas, hay un protocolo para sacarse, o sea, que yo me debo sacar de cierta forma, ¿sí? Esto lo saben los médicos, y lo desechas. Entonces, se han creado, bueno, yo pienso que es parte de la desesperación también de tener ingresos de los emprendedores. Vendo estos overoles, ¿no? Te da una sensación de seguridad frente a toda esta desinformación, pero finalmente llegas a casa, te lo sacas y lo topaste y lo lavaste y lo pusiste encima de algo. O sea, no tiene sentido, no tiene sentido. Además que los textiles es la superficie en la que menor tiempo puede permanecer un virus. Y además, ¿qué pasa? ¿Cómo te contagiarías del textil? A menos que el textil te lo pases por el ojo, o sea, la idea es las manos. Entonces yo saco el overol que ya me compré, digamos por así, pero me tengo que lavar las manos. Entonces, es las manos lo importante, ¿sí? Siempre serán las manos y la limpieza adecuada, porque no es lo mismo meter en el agua que lavarme al menos 20 a 30 segundos las manos, tratando de cubrir toda la superficie, con jabón. Entonces, ahí entendemos la inutilidad de estos overoles. Que es parte también de la idiosincrasia de la gente, ¿no? El buscar algún tipo de protección, pero lógicamente en ese camino lo que salen son muchas eventualidades y algunos negocios también que en este momento lógicamente toman su oportunidad. Ahora, doctora, al hablar de los tratamientos, mucho se habla de los tratamientos, lo que decía Roberto hace un ratito, desde el agua recomendada por la vecina, de la abuelita, de la otra abuelita. No me diga vecino, oiga, sí. No me diga vecino. Desde ese tratamiento, pasando incluso por tratamientos que no sé si al final de cuentas tengan o no utilidad. Incluso en épocas recientes, la semana pasada, estuvo presente alguna comisión en la Asamblea Nacional recibiendo también alguna posibilidad de tratamiento con el DDC, que eso levantó a la comunidad científica local que realizó inclusive algún manifiesto. ¿Qué hay respecto del tratamiento para atender directamente a la COVID-19 y si existe o no o cómo evoluciona el tema de la vacuna? Es genial. Bueno, a ver, puntualmente. Podemos hablar entonces primero de estos tratamientos preventivos, ¿sí? Primero de lo que me evita que yo me infecte. Se está llevando a cabo un estudio con médicos a los que se les da una tableta antiviral para ver si no se infectan, ¿sí? Este estudio es muy interesante, está siendo patrocinado por España, etc. Es muy interesante por la molécula que están utilizando porque es el tenofovir, que es muy seguro, es un antiviral, ¿ya? Ya veremos qué sale de esto. Por otro lado, la hidroxicloroquina, la famosa hidroxicloroquina, es un medicamento que tiene 2 efectos, es antiviral e inmunomodulador, quiere decir que mata el virus y al mismo tiempo modula mis defensas. Ya se sabe que como profilaxis no sirve, ¿sí? Entonces, podemos tomarnos lo que sea, que da lo mismo. Y aparte tiene efectos adversos. Y fue terrible porque se lo estaba promocionando en combinación con acitromicina, que es un antibiótico que no nada tiene que ver con un virus. E inclusive un alcalde de nuestro hermoso Ecuador compró muchas tabletas de esto y distribuyó. Entonces, no. En todo caso, es importante mencionar que no sirve. O sea, a lo que voy es que la desesperación lleva incluso a las autoridades a tomar decisiones como esas, ¿sí? ¿Me explico? Más allá de que estén o no asesoradas. Entonces, no hay nada de profilaxis. Entonces, eso en cuanto a tratamiento preventivo. Lo que sí sirve, pues, son todas las protecciones que ya hemos hablado. Por otro lado, tratamiento para
la enfermedad como tal, es decir, para los infectados. Ok. En los pacientes que ya se infectan, el 80% de pacientes tienen un curso de la enfermedad que dura de 7 a 14 días y se curan solos. El 80%, ¿sí? ¿Cuál es el problema del 20%? El 20% restante se hospitaliza. De estos hospitalizados necesitan soporte con oxígeno, ¿sí? Y pueden ser de dos tipos. Son pacientes que se quedan en hospitalización general con poco oxígeno o son críticos y se van a la terapia intensiva. Estos críticos son el 5%, ¿sí? Pero el problema es que de este 5% se mueren el 70%, ¿ya? Wow. Entonces, ¿cuál es el reto para la ciencia y para los médicos? El reto es el siguiente, que nosotros podamos tratar a estos que se hospitalizan, tanto a los que están en hospitalización general como a los críticos. Entonces, se están haciendo uso de todas las moléculas que ya tenemos a la mano antes de fabricar una, porque nos demoraríamos mucho, que ya se han usado en otras enfermedades. Entonces, hasta ahora, los ensayos han fallado en todas las moléculas que se han probado, ¿sí? Hay una molécula que es el remdesivir, ¿sí? Se habló mucho y se dijo que, bueno, que aquí lo bueno de esta molécula es que de 15 días de hospitalización me baja 11. Es discutible, ¿sí? Es muy discutible. Está en estudio clínico en este momento, está en etapa de estudio clínico. Okay. Está por salir los finales, este fue un preliminar, un reporte preliminar, pero, o sea, a ver, en términos macro, ¿qué cambia 11 días a 15 días? Aquí lo que me interesa es que no se muera la gente. Entonces, finalmente, en mortalidad no hubo diferencias. Está por ahí el uso de dexametasona, que es un corticoide, que parece ser que mejoró, más bien disminuyó la mortalidad en los críticos. Okay. ¿Sí? Esto todavía tiene mucha tela que cortar porque es un medicamento de uso muy delicado, ¿sí? Y nuevamente que la población debe saber que esto es para críticos, para los graves, para los que tienen inflamación pulmonar terrible. A eso quiero llegar, doctora, en este punto que estamos hablando ya de la curación o del proceso de atención hacia los pacientes con COVID. Si has mencionado que el 80% de los que pueden ser infectados de COVID no requieren de hospitalización, el problema es que los hospitales están siendo visitados por el 100% de pacientes que tienen algún síntoma o alguna molestia. Y es más, mucha gente va a hacerse la prueba como que fuera una prueba inmunológica, donde ya me hice la prueba, no tengo. Y salen de ahí confiados y tranquilos a la calle. Entonces, yo quiero llegar a ese punto. ¿Cuándo yo tengo que decir, debo ir al hospital? ¿En qué punto debo tomar la decisión para no colapsar las salas hospitalarias y restarle un espacio a una persona que eventualmente sí está en ese 5%? Así es. Bueno, a ver, aquí tenemos que recordar que nosotros estamos en un país que tiene un sistema muy débil a nivel primario. Es decir, la gente no tiene la costumbre de ir al centro de salud en primer lugar y los centros de salud, pues su capacidad está un poco limitada. Y nuevamente lo que dije al inicio de la entrevista, que no se educó a la gente adecuadamente de qué hacer en el caso de que empiece a sentirse mal. Eso por un lado. Por otro lado, creo que es importante que la gente sepa que el coronavirus, la infección por coronavirus 2, es una infección que te da un malestar terrible. O sea, literalmente hay una astenia, que es un decaimiento, un dolor muscular, ¿sí? Una debilidad y una falta de aire importante. Entonces la gente no piensa en ir al centro de salud nada más, sino piensa me voy directo al hospital, porque en realidad me siento mal. Entonces habría que entender que la población estuvo poco educada en qué consisten los síntomas de alarma. Entonces, ¿yo cuándo voy al hospital? Yo debo ir al hospital, yo pienso que en dos circunstancias. La primera, más que mi opinión, sería más bien las indicaciones. La primera son aquellos adultos mayores que tienen otras enfermedades como diabetes, hipertensión, insuficiencia renal crónica, reciben quimioterapia, tienen enfermedades autoinmunes y que tengan síntomas compatibles con COVID-19. En este caso sería tos, disnea, fiebre, diarrea, dolor abdominal, ¿sí? Todos estos, obviamente muy intensos, ¿no? Por ejemplo, temperaturas que no ceden, una falta de aire importante, ¿sí? Jadeo, ¿de acuerdo? Las personas a veces no entienden lo que es falta de aire. Es cuando yo realmente tengo, además, evidentemente, una respiración mucho más agitada, ¿sí? Esto suele suceder entre el 5º y el 8º día de infección. Entonces, desde que yo me empiezo a sentir mal. Y pienso que ese grupo es el grupo que tiene que ir a los hospitales. Ahora, el grupo que está con menos sintomatología y son mucho más jóvenes, pues son las personas que pueden
tomar paracetamol en casa, pero siempre necesitan un acompañamiento médico. Y pues nosotros no tenemos telemedicina adecuada. O sea, hubieron muchas iniciativas de telemedicina, pero realmente colapsaron, ¿no? Pero es porque la pandemia se nos fue de las manos. Pasamos de contener a mitigar. Entonces, todo colapsó. Entonces, claro, la gente necesita un acompañamiento médico aunque tenga síntomas leves. O sea, en una gripe inclusive tú le preguntas al médico qué me tomo porque estoy tapado la nariz, o sea. Entonces el acompañamiento médico debe ser inclusive si yo tengo síntomas leves por telemedicina. Totalmente, incluso apelar a la gente a que no se automedique, ¿no? Que no se prescriba su propia receta o que tome en cuenta la receta del vecino para aplicarla también a su enfermedad o a su sintomatología. No quería dejar de preguntar, pese a que estamos ya en el límite de tiempo, no quería dejar de preguntar respecto del dióxido de cloro. Esta es una sustancia que ha sido cuestionada y que mucha gente le está hablando, inclusive como alternativa, en este preciso momento, como supuesta alternativa de tratamiento a la COVID-19. ¿Qué hay respecto de esta sustancia, doctora? Bueno, a ver, ha causado mucho revuelo, ¿sí? Y yo pienso que la respuesta de la gente ante una cura milagrosa es entendible, ¿sí? El ser humano necesita esperanza y necesitamos agarrarnos de algo, ¿de acuerdo? Yo estoy muy en contra de culpabilizar a la población y hablar de ignorancia total. Es decir, es inherente al ser humano tratar de estar bien, ¿de acuerdo? Además que yo creo que la gente lo quiere usar también para no contagiar al resto, es decir, es una sensación colectiva de desesperación. Entonces, en primer lugar, ante estas situaciones emocionales, porque el ser humano es más emocional que racional, hay gente que aprovecha de esto. Entonces, te venden este tipo de sustancias milagrosas, así se llama. Entonces, ¿qué es el dióxido de cloro? El dióxido de cloro es un desinfectante, ¿sí? Tiene propiedades germicidas, destruye el ARN viral, se puede limpiar superficies con un preparado y destruye el coronavirus, efectivamente, hay estudios de eso, pero es muy tóxico para el ser humano, por miles de razones. En todo caso, su preparación es muy delicada. La gente que utiliza en medios para desinfectar, blanquear piscinas, etcétera, tiene que usar muchas protecciones, ¿sí? Y no se puede estar expuesto mucho tiempo. De hecho, la concentración que es recomendada a nivel internacional es de menos de 0.8 miligramos por litro. Imagínate, es nada, es súper bajita. Entonces, es una sustancia tóxica. Lo que propone estas personas que están difundiendo el dióxido de cloro es que se haga una dilución de 50 partes por millón y se tome varias veces durante un día y bueno, la verdad es que no me sé la dosis recomendada por ellos. En todo caso, esto no tiene evidencia. Ahora, a mí lo que realmente me preocupa es la falta de regulación. Es decir, existen muchas moléculas en el mercado que no hacen lo que dicen que hacen, ¿ya? Esta no es la primera. Eso es muy importante. Pero tienen registro sanitario, ¿ya? Y además, aparentemente no son nocivas, ¿de acuerdo? Aparentemente. Esto es muy controversial. Pero el dióxido de cloro es evidentemente nocivo, ¿sí? Okay. Y es una sustancia que la tienes al alcance de la mano, o sea, puede estar en sustancias desinfectantes de tu hogar, ¿sí? Y tú puedes decir, a ver cómo lo preparan, ves el tutorial, te vas a tu casa, haces la preparación y te tomas, y total resulta que te pasaste de la dosis supuesta que existe y te intoxicaste. ¿Y cuál es el problema de la intoxicación? Que es una intoxicación que puede ser mortal. No solamente es náuseas y vómitos y diarrea, es methemoglobinemia, que es decir, una insuficiencia respiratoria por una alteración de la hemoglobina en los eritrocitos, en los glóbulos rojos. Además, se destruyen los glóbulos rojos, te puede dar fallo renal, hay una deshidratación severa y esto es sumamente difícil de manejar. Entonces, tenemos UCIs, terapias intensivas colapsadas, ¿sí? Y ahora vamos a empezar a tener intoxicaciones por dióxido de cloro. Es sumamente grave el difundir una molécula que no ha sido sometida a ningún tipo de estudio. Doctora, yo creo que has sido extremadamente clara. Te agradezco un montón por el tiempo, Ana María, que nos has brindado y el apoyo a nuestra audiencia para poder conocer desde lo que hemos hablado. Y yo creo que la cátedra te da esa facilidad de poder explicarlo
de manera muy clara y muy concreta. La prevención, los cuidados, lo que no hay que hacer y cuándo asistir a los hospitales. Yo creo que ha sido extremadamente clarificador y enriquecedora esta entrevista para nuestra audiencia. No sé si algo más quieras acotar antes de concluir, doctora. Pues a ver, mencionar, yo estoy muy preocupada por la situación de Quito, por el número de ocupación de camas. De hecho, el número de ocupación de camas en terapia intensiva es uno de los indicadores para volver a la cuarentena total. Entonces, bueno, estamos en esa situación. Así que le diría a la gente, pues que pequemos de exagerados, ¿sí? Y que tratemos de informarnos un poquito más de todas estas noticias que salen a través de las universidades. La mayoría de personas dicen, pero es que yo vi una noticia en tal lugar. En Facebook. Traten de buscar en Facebook, pero de las universidades. ¿Sí? Les recomiendo mucho eso. Las páginas de Facebook de las universidades tienen unos videos espectaculares para entender todo lo que acabo de decir, y quizás lo dicen mejor que yo, obviamente, y llegan mucho a la población. Entonces, mi mensaje así súper sencillo sería, sigan a los académicos, algunos tienen sus páginas, sus fanpage, otros tienen Twitter, y traten de seguir los webinars de las universidades. A veces pueden ser muy técnicos, pero últimamente nos dimos cuenta que fallamos como comunicadores, así que cada vez salen mejores conferencias dirigidas a la población. Entonces, eso sería mi mayor recomendación. Pero qué bueno tener la oportunidad de conversar contigo y poder dejar un poco más claros de esos conceptos o reiterarlos, porque eso es importante también, trabajar continuamente sobre los temas. Con nosotros Ana María Gómez, la doctora Ana María Gómez es médico docente investigadora de la Universidad Católica, hoy acompañándonos en Fila 9 Live. Qué gusto, Ana María. Gracias. Rodrigo, gracias, Roberto. Fue un placer. Chao. Gracias. Encantado. Para nosotros. Que Guayaquil viva en sus calles y avenidas. Cuando regreses de la calle a tu caleta, déjalo al coronavirus afuera. Así como también deja tus zapatos y la ropa que usaste. Pon todo en una funda y luego lávalo con harto detergente y jabón. Y tú, pégate un buen baño antes de darle un abrazo a tu familia. Recuerda, esta guerra la ganaremos sin balas. Que Guayaquil viva y que viva Guayaquil. Porque a Guayaquil la levantamos juntos. Un mensaje de la Alcaldía de Guayaquil. Ahora, cada semana, las entrevistas de Fila 9 Live las podrán ver y escuchar a través de Diario La Hora, con la conducción de Roberto Rodríguez Reyes y Rodrigo Proaño. Los esperamos. La doctora Ana María Gómez, como se lo mencionábamos en la entrevista, nuestro agradecimiento por lo didáctico de su explicación. Esperamos el haber podido llenar muchos de estos puntos suspensivos que teníamos de saber qué hacer, porque es lo importante. Ante una situación tan crítica como la que está viviendo la humanidad, lo importante es saber qué hacer. Hay una lluvia, una sobresaturación de información, y nos dicen lo que tú decías, Rodrigo, en la entrevista, y el consejo de aquí, el consejo de la persona que vive al lado de mi casa, que no es mi vecino, la persona que vive... Hay una serie del consejo de aquí, lo de acá, y que tome lo de acá, y tome esto, y tome lo otro. Es decir, por fin tener una idea clara por parte de una persona que conoce a fondo del tema y nos ha dicho, yo creo que con total sinceridad, su criterio profesional que nos va a orientar mucho a nosotros en casa. Claro que sí, son voces calificadas, ¿no? La comunidad científica está en un solo cuerpo a nivel mundial y hacia allá hay que voltear a ver. Más allá incluso de las disposiciones, lógicamente, que hay que acatar por parte de las autoridades y que de alguna manera nos permiten tener esta nueva normalidad en este momento. Sobre todas las cosas, generar conciencia, digo yo. Esa es la premisa fundamental en estas épocas y respetar toda esa normativa, no eventualmente, siempre viviendo en esta nueva normalidad. Queremos agradecerles también a todos ustedes por sumarse siempre a Fila 9 Live y estar pendientes de nuestros contenidos. Gracias por estar en nuestra fanpage en Facebook y en todas nuestras redes sociales.
Muchísimas gracias a quienes nos siguen también en Extrema FM. Le mandamos un saludo al Pancho Carrión, nuestro abrazo grande, y a toda la gente que nos escucha hacia el centro del país. Claro que sí, un abrazo también a la gente de Diario La Hora y a todos quienes nos están siguiendo por sus plataformas. No es más por hoy, nos vamos agradeciéndoles por estar presentes una vez más en Fila 9 Live. Amén. Fila 9 Live llegó gracias al auspicio de... Porque a Guayaquil la levantamos juntos. Un mensaje de la Alcaldía de Guayaquil.